Señor Jesús, quien es el Cristo, gracias Padre Celestial, porque has sido más que bueno, Señor, con nosotros. Tu misericordia nos ha alcanzado, Padre Celestial. Te doy gracias, Señor, porque ahora toda la Escritura, Señor, estos 66 libros toman sentido para nosotros, Señor, porque ahora es nuestra salvación. Te pido, Padre Celestial, por este tiempo, Señor, para que sea guiado para compartir solamente la palabra y el Evangelio, Señor, para que mi testimonio no se interponga, para que buenas intenciones no se interpongan, sino que la obediencia a tu pacto, Padre Celestial, de tu Hijo amado, sea proclamado, Señor, esta noche. Te pido por los oyentes, sus ojos, oídos espirituales, su corazón, Señor, que ablandes nuestro corazón, que me puedas dar de nuevo para la predicación de la palabra. Y oro por el país de Perú, Señor, para que sea salvo, Padre Celestial, para que nos utilices a nosotros, Señor, a toda esta iglesia, a todos estos lugares, clínicas, hombres, mujeres, Padre Celestial, para salvar no solamente Perú, no solamente Suramérica, ni solamente Centroamérica, sino el mundo entero, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, y amén. Bien, la primera vez que estuvimos compartiendo, el pastor Jorge Cárcamo compartió respecto a los 3 problemas espirituales del hombre. Estos son Satanás, el pecado y la separación de Dios, que se introdujeron en Génesis 3. Génesis 3:6, Eva peca. Génesis 3:24, ellos son echados y ahora se mantienen lejos de Dios, separados de Dios. Oseas 6:7 dice, mas ustedes cual Adán traspasaron mi pacto. Pero Dios no deja al hombre en ese estado, sino que promete que su Hijo vendría a aplastarle la cabeza al diablo, a quitar ese pecado y a juntarnos nuevamente con Dios. Desde Génesis 3:15 y toda la escritura en el Antiguo Testamento, los profetas, los salmos y también de Génesis a Deuteronomio, el Pentateuco, anunciaban al Mesías. De eso trató la segunda intervención, que aquel Hijo, este Jesús, vino a solventar como rey el problema llamado Satanás, porque nosotros no podíamos solventarlo. Vino a solventar el problema del pecado, porque yo no podía quitarme ese pecado, y vino a juntarme una vez y para siempre con Dios. Este fue el Evangelio, esta es la respuesta de Dios al hombre, no hay otra. 10 caminos para ser salvo, solamente hay uno. Por eso Jesús en Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero ¿cómo se plantea Satanás respecto a esto? Satanás, aunque ya está destinado su juicio y aunque ande con su cabeza ensangrentada, trata de atacarnos y hay un ejército detrás. Porque la palabra dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades en las regiones celestes. Por eso ataca a la iglesia. ¿Para qué? Para que no conozcamos el Evangelio de Dios. Para que tengamos parte de la palabra, pero que nos olvidemos de la otra. Para que mi fe sea una fe superficial. Para que yo medio conozca a Dios. Pero la palabra dice de que, lo vamos a ver más adelante, que aquella vida eterna es que conozcamos a Dios y Dios manda a su Hijo para conocerlo. Por eso quiero que vayamos, por favor, todos directamente a la palabra en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo del 3 al 4. La palabra así, lo leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo llega a hablar a las iglesias de Corintios y dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Cuál es el contexto de la iglesia de los Corintios? Lo vemos también con la iglesia de los Gálatas. Eran iglesias. La iglesia de los Corintios era rica en dones. Era rica en dones. Ellos adoraban, ellos tenían dones y los daban para Dios. Sin embargo, perdieron la palabra. Pablo, en uno de los viajes misioneros, llega y
Y cuando encuentra la iglesia de Corintios, algo andaba mal ahí ya. Y él dice, yo tengo miedo que así como Satanás engañó a Eva, ustedes también sean engañados. Sus sentidos se van a extraviar como se extraviaron los sentidos en Eva, en Génesis. Porque dice Pablo que cuidaba tanto la palabra, que tenía el evangelio de Dios, dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué significa esto? Que Satanás tiene la capacidad de hacernos creer en un Jesús diferente. Que yo puedo tener un Jesús diferente al de la Biblia. Que yo puedo recibir un espíritu diferente al de Dios. Y que yo puedo dar mi vida por un evangelio que no es el evangelio de Dios. Por eso, esto tiene un sentido gravísimo. No es algo que podamos tomar a la ligera, hermanos. Satanás sabe que el tiempo es corto y sabe que ese tiempo llega. Él no descansa como nosotros. Él no la toma tranquilamente como nosotros. Él está constantemente trabajando para que este evangelio, para que las personas no conozcan que Jesús es el Cristo. Por eso el tema de hoy es, tengo que creer precisamente que Jesús es el Cristo. Nada, hermanos, aparentemente nosotros en una vida religiosa, pensaba yo que el diablo atacaba mis finanzas, que el diablo atacaba mi cuerpo, que el diablo atacaba todo esto, y sí lo hace, pero su objetivo es no verme mal económicamente. El objetivo de Satanás es quitarme la palabra. Satanás ataca la palabra. Cuando nosotros vemos Génesis 3, Satanás no llega a robarle una vaca o un león a Adán. No viene a cortarle las ramas a cualquier árbol. No viene a mostrarles a Adán y Eva que estaban desnudos. Viene a atacar el pacto de Dios. Viene a atacar la palabra de Dios. Es que cuando la serpiente llega al huerto no comenzó atacando a los animales, no mostrándoles su desnudez, sino que ataca el pacto que Dios les había dado. Por eso Pablo, con este entendimiento, desde Génesis, llega a la iglesia de Corintios y dice, yo temo que de la misma forma que Eva cae, ustedes también. Existe el peligro de ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo cuando no estamos aferrados, cuando no estamos creyendo precisamente al evangelio de Dios, cuando yo me tomo a la ligera la palabra. Está el peligro que Satanás ataque. Por eso Satanás presenta algo parecido a la verdad, pero no hay verdad en él. Juan 8:44 lo dice, él es el padre de mentira. Y no presenta necesariamente una religión completamente diferente, porque hoy sabe usted que hay más de 4.500 religiones en el mundo. ¿Sabe usted que solamente Japón tiene 10.000 dioses ahí? No, ya no está jugando a eso, él ya lo planteó en la historia Satanás, sino que ahora presenta a otro Jesús parecido al de la Biblia, presenta otro evangelio y otro espíritu. Por eso, mire que dice 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14 y 15. Oiga esto, hermano. Esto es fuerte, dice la palabra. Y no es maravilla, no se sorprendan, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Sabe qué, hermano? Él ya sabe cómo ser un ángel. Él ya sabe cómo ser un querubín. Él lo fue. Oh, querubín grande protector. Se paseaba en el huerto del Edén. Era lleno de hermosura y todo esto. Él se presenta igual porque sabe cómo hacerlo. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene Satanás? Su mente es realmente rápida. Imagínese que cuánto le costó a Satanás raer a toda la humanidad
en pecado y bajo su gobierno. Solo 6 versículos. Es menos de un minuto esa conversación de Génesis 3:1 a Génesis 3:6. Eso le bastó para raer a toda la humanidad de Dios y separarla, porque no se habían aferrado a la palabra, al pacto de Dios. Si Eva y Adán se hubieran aferrado más precisamente al pacto de Dios, no hubieran caído. Pero como no se habían aferrado, dice la palabra que por ignorancia e incredulidad cayeron, ¿ya? Y dice, así que el versículo 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermano, él se disfraza de algo parecido al evangelio. Él no se presenta con tinieblas, no se presenta totalmente con maldad, la disfraza de luz. Y sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Por eso debo examinar cuidadosamente qué estoy creyendo acerca de Jesús. Si realmente conozco que Jesús es el Cristo, y ahora que lo conozco, si realmente estoy creyendo que ese Jesús es el Cristo. Porque, hermano, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, vamos a ver algo, donde luego de que Satanás se halla en él maldad debido a la multitud de contrataciones, dice la palabra, se halla en él el pecado, surge en él este pecado, arrastra a la tercera parte de los ángeles, se da una guerra ya en los cielos, pero es lanzado, dice. ¿A dónde crees que es lanzado? Aquí, donde estamos nosotros, dice la palabra. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y desde el principio, hermano, cuando él cae a la tierra. ¿Y quién se encontraba en la tierra? Allá ya estaba Adán. Por eso es que cuando sale Satanás, no se presenta como el gran dragón, no se presenta como el de las tinieblas, ni mostrando su gran ejército, se presenta solo, disfrazado como una serpiente, como un animal cualquiera, pero que ataca, y ataca bien, el pacto de Dios. Por eso, hermanos, uno debe de ser cuidadoso. Desde el principio su obra ha sido engañar, él sabe cómo hacerlo, ¿ya? Por eso, la pregunta más importante no es si creemos en algo, sino la pregunta es preguntarnos si creemos correctamente de acuerdo a las Escrituras. No me crea a mí. Yo soy un vocero de Dios, como dijo un pastor hoy, de las Escrituras. No se apoye, no crean unas personas. Las personas fallan, se van. No crea alguna religión. La religión falla también. Crea en la Escritura. ¿Y de quién habla la Escritura? Habla de este Jesús, quien es el Cristo. Porque de lo contrario, hermano, en aquel día cuando nos encontremos con el Señor, ese día va a llegar. Él está cerca, está pronto a venir. Nadie sabe cuándo, pero las señales se están cumpliendo. Mateo 7, 21, 22 y 23 presentan una situación en la cual muchas personas se van a encontrar. Muchísimas personas se van a encontrar. Leámoslo, por favor. Mateo 7, 21, 22 y 23. Oiga, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hago una pausa. ¿Cuántos no le hemos dicho Señor, Señor a Dios? Creo y me arriesgo. Creo que todos. Pero decirlo no me garantiza ser hijo de Dios. Ya vamos a ver qué es lo que sí. Pero estas personas dijeron, Señor, Señor. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No van a ser todos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día, hermano? Cuando nos presentemos delante de Dios. Ahí ya no va a haber pero que valga. Yo ya no voy a poder retroceder el tiempo. Ahí ya, hermano, ya no vamos a trabajar. Por eso que usted se preocupa y se aflige.
por lo que usted deja el evangelio aparte y el ministerio de Dios aparte y lo pone de primero, eso ya no va a tener importancia. Vamos a presentar delante de Dios. Y dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Sabe? Yo pensaba de que esto era señal de que alguna persona fuera más que salva. Yo decía, ¿y cómo no se va a ganar el cielo esta persona que está haciendo milagros? ¿Cómo no va a ser respaldado por Dios aquella persona que echa fuera demonios? ¿Cómo no va a estar con Dios aquella persona que profetiza en el nombre de Dios? Pero me di cuenta a través de las escrituras que este no es el estándar que Dios establece, que estas obras no son los requisitos para ser salvo, que estas obras no me garantizan la salvación, pero que aparentan ser de Dios. Yo no digo, no quiero que me malinterprete, se puede profetizar, la palabra ahí está, algunos vean, ya están esos dones, deben florecer en el evangelio. Algunos van a echar fuera demonios. Es más, cuando nosotros damos la palabra, toda esa maldad y esa tiniebla que está en las personas sale, se disperse y ahora entra la luz. Yo no estoy diciendo que van a haber personas que puedan hacer milagros y el mismo Señor mandó y les dio autoridad para sanar a los enfermos. Yo no estoy diciendo que esto sea malo. Lo que estoy diciendo es que yo puedo tener obras correctas. Eso es lo que estoy diciendo. Porque ¿cuál es la respuesta que Dios da en el 23? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Si tenían obras. ¿Por qué si tenían milagros? ¿Por qué si tenían ministerio? ¿Por qué? Es que el hacer obras, el tener ministerios, como lo vimos con Pablo tenía ministerio, Apolos tenía ministerio, Cornelio era un hombre de obras, pero eso no les valió para que ellos fuesen salvos. Necesitaban tener esclarecido el evangelio, necesitaban que la revelación de Dios llegase a sus mentes y corazones, porque yo puedo confesar, ¿ya? Porque es que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Hermanos, quizá estamos aquí, en la confesión nada más, pero debo creer precisamente al evangelio, porque yo no me quiero presentar en aquel día con el Señor y decir, Señor, yo iba a la iglesia, Señor, yo a veces predicaba, Señor, yo le compartí el link a alguna persona, Señor. Es que debo creer precisamente es de Dios hoy, en este momento. Porque estas personas tenían obras, milagros, ministerios, pero les faltaba no solamente el conocimiento, sino también la fe en aquel Jesús, quien es el Cristo. Ahora quiero que veamos un ejemplo de una persona que aunque era estudiada, aunque era principal, no era salvo. Quiero que busquemos por favor el libro de Juan en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. De esto podemos hablar muchísimo, hermano, pero quiero que lo toquemos brevemente. Dice la palabra: había un hombre de los fariseos. Oiga, lea con detenimiento. ¿Qué era este? Fariseo. ¿Qué era un fariseo? Una persona estudiada, dedicada, disciplinada, letrada, que se llamaba Nicodemo. Un principal, no era cualquiera entre los judíos. No solamente era fariseo, no solamente era judío y cumplía la ley a cabalidad, imagino yo, espero yo, sino que era de los principales ahí. ¿Se imagina usted este hombre en este momento? ¿Cómo hubiera estado con nosotros? El nivel, la importancia, ya. Era un hombre que aparentemente era salvo, ¿verdad que sí? Sí cumplía la ley, sí era principal entre los judíos, sí era fariseo y estudiado.
Pero ¿qué pasa en el versículo 2? Este vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino de noche? Podemos aquí inventar si gusta, ¿ya? Puede que le daba a él vergüenza ir durante el día y por eso va de noche, porque este Nicodemo no era una persona joven, era una persona anciana ya. Era una persona que tenía un gran recorrido. Y como una persona así, con el calibre de Nicodemo, va a preguntarle a un joven de 30 años, 33 años, que era Jesús. Claro que no lo iba a hacer en público. Viene de noche y le dice, Rabí. ¿Sabe qué significa Rabí, hermano? Maestro. Oiga, ¿cómo un anciano se refiere a este hombre? Maestro. Aquel principal, aquel fariseo, aquella persona importante le dice maestro a Jesús. No veía a Jesús como cualquier persona, pero lo veía como maestro. Muchas personas pueden ver a Jesús como maestros también, hermano. Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Cuántas personas ahorita no tienen esta fe igual que Nicodemo? Sabiendo que Jesús viene de Dios, sí, superficialmente. Sabiendo que Jesús hizo señales, sí, superficialmente. Y sabemos que Jesús estaba con Dios, sí, superficialmente. Dios no quiere una fe superficial, hermano. Es que ¿cómo yo le voy a decir Padre si yo no conozco a mi Padre? ¿Cómo yo le voy a decir gracias Señor si Él no gobierna mi vida, sino que yo me estoy gobernando solo? Por eso muchas personas ven a Jesús de diferentes perspectivas o facetas, pero dejan de ver la más importante, que es el Cristo. Por eso en el 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermano, yo le pego una cachetada a Nicodemo, ¿verdad? ¿Cómo me venís a decir maestro? Pero no reconoces quién soy realmente. ¿Cómo venís a decirme que me conoces, que vengo de Dios, pero no me conoces realmente? ¿Sabes qué? Te hace falta nacer de nuevo. Y después ahí Nicodemo pensando, ¿verdad? Materialmente, ¿cómo yo me voy a hacer una cesárea a la inversa? Yo ya estoy grande, no quepo en el estómago de mi madre. No, es que es por el agua y el espíritu que se nace de nuevo. ¿Cuál agua? La palabra. A través de la palabra, porque esto es lo que Jesús hace. Quiero que lean esto aparte después. Jesús le dice que empezando por los salmos y los profetas, o sea que mire, tocó el Antiguo Testamento para mostrarle que ese Jesús era el Cristo, porque Jesús estaba cumpliendo las señales que se estaban anunciando en el Antiguo Testamento. Y ahí cree él. Y ahí donde vemos Juan 3, 15, 16. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que Nicodemo reconocía a Jesús como maestro. Reconocía que venía de Dios, sus señales, pero todavía necesitaba nacer de nuevo para el reino de Dios. ¿Qué es lo que quiero llegar con esto? Que muchas personas ven a Jesús de forma importante, pero eso no es suficiente. Debo de ser preciso. Vamos a verlo en Juan capítulo 7, versículo 31. Juan capítulo 7, versículo 31. Dice la palabra. Jesús andaba haciendo su ministerio, ¿verdad? Dice, y muchos de la multitud creyeron en él. ¿En quién? En Jesús. Oiga, yo puedo creer en Jesús, hermano. Eso es suficiente. Vamos a ver. Muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Creían en Jesús, pero todavía seguían esperando al Cristo. No habían entendido que Jesús era precisamente el Cristo que se había prometido. Es como que yo tenga a un albañil. Aquí en mi país un albañil, espero que allá sea igual, es la persona que trabaja con ladrillo, que construye la casa, el que hace las bases, ¿verdad? Y como que si yo vea que está construyendo mi casa y yo le diga, qué bonito estás construyendo, está bien, pero ¿y cuándo, a qué horas viene el albañil? Así era. Estaban viendo a Jesús cumpliendo las señales, pero están diciendo, ¿y el Cristo cuando venga?
va a hacer más señales que la que tú haces. ¿Sabe qué significa esto? ¿Sabe qué nos está transmitiendo Juan 7:31? Que yo puedo creer en Jesús, pero yo, aunque crea en Jesús, no pueda creer que Jesús es el Cristo en el tiempo. Por eso Jesús se mostraba y hacía las señales. ¿Para qué? Para que cuando vieran las señales dijeran, hey, estas señales, vea, cuando vemos allá en Juan 9 que es ciego, tenían que ellos recordarse Isaías 35, cuando dice que los ciegos mirarán, que los sordos oirán, que los cojos saltarán. Ya Isaías 35 habla de este Jesús. Entonces este Jesús es el Cristo, pero no, ¿sabe por qué? Porque Satanás trabaja en la mente de las personas, porque Satanás ha hecho un sistema en el cual cuando nosotros escuchamos que Jesús es el Cristo, unos dicen, ya lo sé, otros dicen, no, esto, vea, a saber quién lo inventó, pero no ven las escrituras. Este es el problema, que aquellas personas en el 7:31 no veían las escrituras, que Nicodemo ignoraba las escrituras, que Pablo en un principio, cuando era Saulo allá, fariseo de fariseos, ignoraba las escrituras. Incluso, hermano, algunos discípulos no habían comprendido plenamente que él era el Cristo. Veamos Lucas 24. Cuando usted lee al principio del capítulo, Lucas escribe cómo se da la resurrección del Señor. Ya las mujeres lo llegan a ver, ya no ven nada, ya no ven a Jesús, ven que se movió la piedra, ya no ven nada. Y las mujeres le van a decir, ya resucitó. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que los discípulos no le creían. Y unos hasta se fueron de ahí. Dos de ellos son los que vamos a ver ahorita, los que van camino a Emaús. Lucas 24, 19 al 21. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Porque el Señor está hablando, ¿verdad? El Señor está hablando con ellos y iban discutiendo allá que aquel que había hecho las señales, que aquel que se había presentado y había dado, ¿verdad? Señales, ya se había muerto. En el 18, lo voy a leer desde antes. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús, Nazareno, aquel Jesús. ¿Qué fue varón? Profeta. Lo vieron como profeta. Poderoso en obra. Tenía obra y palabra. Delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Oiga, no habían leído las escrituras, hermano. Habían ignorado las escrituras. Porque si ellos hubieran leído las escrituras allá en Jonás, no está hablando de un profeta necio. Nos está mostrando la tipificación a la sombra del Mesías, cómo aquel hombre está 3 días en el pez. ¿Qué era esto? Que 3 días el Señor iba a estar muerto antes de su resurrección. Pero que ellos dijeron, no, ya 3 días pasaron, no sabemos nada de él. Aunque lo veían como profeta, aunque habían escuchado su palabra. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado la palabra de Dios? ¿Hemos escuchado a algún predicador alguna vez? Pero ignoramos la palabra verdadera, que Él era el Cristo. Mira el 25 al 27. Entonces Él les dijo, Lucas 24, 25 al 27. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Hermano, Jesús ya resucitado estaba frente a ellos y no le conocían. Jesús, estando resucitado, les habla fuertemente y es necesario que nosotros seamos sacudidos por la palabra a veces. Jesús les dice insensatos. ¿Sabe qué significa esa palabra, hermano?
sin cesos. No están pensando. Y tardos de corazón. ¿Para qué? Para creer. ¿Qué pasaba en ellos? Había incredulidad en ellos. Y dice, para creer todo lo que los profetas han dicho, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y mire, ¿qué hace Jesús, hermanos? Ya habían pasado 3 años y medio con él, pero ¿qué hace Jesús? Los lleva a las Escrituras. Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Y de qué hablaban las Escrituras? Que el Mesías vendría. Y cuando Jesús viene y cumple todo eso, él es el Mesías, él es el Cristo. Jesús le muestra en las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera. Y este fue el mensaje que Pablo mantiene en Hechos 17, del 2 al 5. Que era necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos, porque Pablo conocía las Escrituras. Entonces, ahora, Jesús, antes de ir a la cruz, lleva a sus discípulos, pasa un último examen para ver cómo los discípulos están creyendo. Y esto es algo que debemos hacer nosotros, debemos examinarnos de qué forma estoy viendo a Jesús. Si solamente estoy viendo a Jesús como mi sanador, como mi proveedor, como aquel que resuelve mis problemas familiares, económicos, sociales. Si solo lo estoy viendo de esa forma, hermano, estoy igual que los del camino al Maús, estoy igual que los otros que acabamos de ver. Mateo 16, 13 al 14. Jesús los lleva específicamente a la región de Cesarea de Filipo, porque esa era la tierra que debía tener siquiera un nombre, de los israelitas. Pero lo lleva a la región de Cesarea de Filipo, o sea que ellos habían sido colonizados por Roma. ¿Por qué? Porque habían perdido el pacto de Dios. Allá en un principio, después de Abraham, ellos son, mire, esclavizados por Egipto. ¿Por qué? Porque habían perdido el pacto de Dios. Bueno, salen y todo eso, y luego, ¿qué pasa? Son ellos oprimidos por Babilonia. ¿Por qué? Porque habían perdido el pacto de Dios. Luego salen de eso y por perder el pacto de Dios son colonizados por Roma. Entonces Jesús no los está llevando ahí por gusto. Les está mostrando que el pueblo de Dios ya lo había desconocido, que quienes tenían que recibirlo como el rey de Israel, lo reciben y lo echan de menos como el hijo del carpintero. No lo reconocen como el Hijo de Dios, ni como el Cristo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué se habla de mí en esta región? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Mire, muchos tenían una opinión acerca de Jesús. Y nosotros podemos preguntar en todas las iglesias del mundo, ¿cómo ven a Jesús? ¿Cree que vamos a tener una sola respuesta? Yo creo que no. Vamos a tener demasiadas respuestas, pero esto no es algo bueno. Esto significa que la gente está viendo a Jesús de muchas formas. En el tiempo de Jesús ya lo confundían con 3 profetas diferentes. Ya pasaron 2026 años de eso. ¿Cuánto más no creen que lo confunden hoy? Y no lo conocen verdaderamente. Dice la palabra. Ellos dijeron, uno Juan el Bautista. Era contemporáneo de Jesús. Lo acababan de matar, ¿verdad? Porque allá el rey Herodes dice, quizás el espíritu de Juan está en él. ¿Por qué? Porque Juan era el bautista, el que bautizaba, ¿verdad? Y jalaba mucha gente. Y veían a Jesús que también estaba bautizando. No, hombre, este es Juan el Bautista. Otros, Elías, porque Elías hacía milagros. Porque Elías, todo el libro donde habla sobre Elías son obra tras obra, tras obra, tras obra, milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Y Jesús no hizo milagros, ¿sí? Alimentó a miles de personas con peces y panes. Caminó sobre las aguas. Sanó a los enfermos. Levantó a los paralíticos. Cuando vieron que Jesús hacía milagros, lo confundieron. Dijeron, este es Elías. Otros no. Otros lo comparaban o lo confundían con Jeremías, porque decían, vean, como Jeremías escribió el libro de Lamentaciones, él ayudaba a los viudas, a los pobres, a los huérfanos, a las personas de necesidad. Cuando vieron que Jesús
se apiadaba de estas personas y que quería ayudarlas. Dijeron, ¿él tiene el espíritu de Jeremías o es Jeremías encarnado? Y otros, alguno de los tantos profetas, desde Isaías hasta Malaquías, alguno de esos. Esto pasa cuando no conocemos las escrituras, que vemos a Jesús y Satanás presenta un Jesús a mi medida, conforme a mi necesidad. Y entonces yo me olvido del evangelio y no lo veo como realmente Él es. Todas estas opiniones eran insuficientes. Por eso Jesús le pregunta a sus discípulos en los siguientes versículos: ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Ya no la gente de fuera, sino ustedes, mis discípulos, que han estado conmigo más de 3 años y medio, cuando yo los llamé para que estuviesen conmigo. ¿Cómo ustedes me ven? Yo les pregunto a ustedes, hermanos, los que me están escuchando, ¿de qué forma está percibiendo y está creyendo en Jesús? Vamos a ver el versículo 16 de Mateo 16 y el 17. Esta es la respuesta que yo debo de dar. Esta es la respuesta que Dios espera de mí. Esta es la forma correcta de ver a Jesús. ¿Y quién es Él? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta fue la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque veo cómo Jesús reacciona. Dice, respondió Jesús: bienaventurado eres, doble feliz seas tú, Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa esto? Que quien revela a su Hijo es Dios. Dios, y Jesús le está diciendo que no te lo revelaron los 3 años que estuviste conmigo, no te lo va a revelar un estudio bíblico, no te lo va a revelar. Claro, podemos obtener conocimiento. Yo, hermano, yo no le puedo dar fe a usted, yo le puedo dar conocimiento, pero la fe la da el Señor, pero la revelación la da el Señor. Pablo habla en Gálatas, Pablo habla en sus escritos que esto viene por revelación, que es ser revelado. Que mire, ¿qué significa la palabra revelar? Como cuando tomaban una foto antes, ¿verdad? Salía todo en blanco. ¿Y qué hacían? La movían y todo para que se revelara, para que se viera el contenido real. O cuando vamos a una obra de teatro y no se ve nada porque hay un velo ahí. Hay un velo rojo que se cubre y atrás están los que van a actuar. Pero luego cuando empieza la función, se corre el velo. Eso es revelación, ¿ya? El concepto. Que mire, mis escamas de ceguera caigan, que yo ya no lo esté viendo como mi sanador o mi proveedor. Él es esto, Él provee, Él sana, pero Él no necesita que nosotros lo veamos como sanador primero. Él quiere que creamos que Él es el Cristo y luego todo lo demás es añadido. Eso dice Mateo. No solamente, hermanos, debo de verlo como profeta o como el hacedor de milagros, sino como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque ¿qué es la vida eterna, hermanos? Él quiere que tengamos esta vida eterna, ¿ya? Quiere realmente darnos esta vida eterna. Dice que por todo murió, pero para los que viven, dice, no viven todos. No, mire, leamos Juan capítulo 17, versículo 3, rápidamente, por favor. Juan capítulo 17, versículo 3. Dice la palabra: y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna, hermano? ¿Hacer obras? No, ya vimos en Mateo 7, 21, 22 y 23 que no es por obras. Efesios 2, 8 y 9 dice que no es por obras para que nadie se gloríe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, de Dios. Y la palabra ya en Isaías, si no me equivoco, dice que nuestra mejor obra, nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Esa no es la vida eterna, ni es la forma para yo obtener la vida eterna. La vida eterna, dice la palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Dios quiere que le conozcamos a través de su. Por eso que cuando le preguntan, ¿verdad?
Allá Felipe le dice, Señor, por favor, ya creo que ya es tiempo, ya llevo aquí 3 años, mostrame a Dios, mostrame al Padre. ¿Qué le dice en el 14:9? Dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Felipe no había comprendido. Y hermano, está bien tener dudas. Un momento, yo no me puedo quedar con dudas toda la vida. ¿Ya? Pero por eso estamos, mire, esta palabra, la Escritura, inventa todas nuestras dudas. Se responde a ella sola. Imagínense más de 40 autores en un lapso de más de 1500 años, con diferentes contextos históricos, culturales y políticos. Dios, el Espíritu Santo, inspira a estos hombres para que conozcamos su palabra, para que conozcamos de quién esta palabra habla y de quién hablaba esta palabra, de aquel Mesías que vendría en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero Jesús viene y demuestra y cumple la obra del Cristo. Por eso, hermano, quiero que busquemos Juan capítulo 7, versículo 38. Dice algo espléndidamente correcto. Dice la palabra, el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Cómo dice? El que cree en mí, como dice la Escritura. La Escritura no dice que creamos conforme a nuestras costumbres. Como me dijo mi abuelita, como me enseñó aquella persona, como lo aprendí aquí. No, hermanos, es que debo de creer como dice la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura? Que Jesús es el Cristo. Cuando yo crea esto, de mi interior correrán ríos de agua viva. De lo contrario, vemos una fe superficial de cristianos, entre comillas, que dicen creer, pero están sedientos. De cristianos que dicen creer, pero están oprimidos. De cristianos que dicen creer, pero son tambaleados demasiado. Yo no digo que las pruebas nos van a llegar. Sí, yo no digo que es malo estar así. Claro, pero yo no voy a estar así toda mi vida. Es que si Dios está conmigo, hermano, ¿quién contra mí? Pero esto aplica si yo estoy creyendo como dice la Escritura. ¿Cómo dice la Escritura? Primera de Juan capítulo 5, versículo 1. Yo no debo de creer en Jesús a mi manera. No debo de creer en Jesús según las tradiciones. No debo de creer en Jesús según las costumbres religiosas. Debo creer en Él como dicen las Escrituras. Dice las Escrituras en Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Cuando a usted le pregunten cómo yo nazco de nuevo, Primera de Juan 5:1, el requisito para ser salvo no son obras, no es creer en cualquier cosa. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, nace de Dios. ¿Ya? ¿Y qué significa Cristo? Ungido, en la intervención anterior. Ungido, que desde, mire, Génesis a Deuteronomio es el Pentateuco, nos hablan del sacerdocio. Todos estos libros hablan específicamente del sacerdocio, más que todo el libro de Levíticos y Deuteronomio. Cuando nosotros leemos Josué hasta Cantares, son los libros históricos y poéticos. Hablan de los reyes, de cómo surgieron los primeros reyes, Saúl, de cómo se desarrollaron todos estos reyes, cómo murieron, cómo pelearon. Y luego, desde Isaías hasta Malaquías, hablan solamente de los profetas. Oigan cómo está dividido el Antiguo Testamento. Sacerdotes, reyes y profetas. ¿Y a quienes ungían en el Antiguo Testamento? A los reyes, sacerdotes y profetas. Jesús constantemente fue mostrado como sombra en el Antiguo Testamento, más que todo en el Éxodo, en el libro de Éxodo, demostrando que aquel ungido vendría a derrotar a Satanás, vendría a quitar el pecado de una vez y para siempre, y vendría a apuntarnos una vez y para siempre con Dios.
Por eso es que Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Finalizo con otro versículo, Juan 20:31. La escritura no tiene 100 propósitos, hermano. La escritura tiene un propósito. Y el propósito es el siguiente, dice: pero estas se han escrito para que creáis en qué, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿En cuál nombre? Que este Jesús es el Cristo. No es un decir, no es una confesión vacía. Es que cuando yo digo que Jesús es el Cristo, yo estoy diciendo y proclamando con mi fe que yo creo que aquel Jesús que fue a la cruz y derramó su sangre ha derrotado a Satanás. Que yo creo que aquel Jesús que cumplió las obras y cumplió todas estas señales ha quitado el pecado a través de esa sangre preciosa sin pecado. Y que este Jesús que fue a la cruz, mire, ha quitado esa separación que había entre Dios y yo. Y ahora pone de su Santo Espíritu para que yo sea templo y morada del Espíritu Santo. Desde el huerto del Edén hasta hoy, Satanás ataca la revelación de Dios, evangelio y otro espíritu. Por eso debo de preguntarme quién es Jesús. Pedro respondió: tú eres el Cristo, en Mateo 16:16. Juan escribió para que creamos que Jesús es el Cristo. La Escritura allá en 1 de Juan 5:1 declara que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Pablo en Hechos 9:22 declara y demuestra que Jesús es el Cristo. Pablo en Hechos 17:5 demuestra que Jesús es el Cristo. Pablo en Hechos 18:4 y 5 demuestra que Jesús es el Cristo de forma literal. Apolos en Hechos 18:28 y 29 expone, predica con gran vehemencia que este Jesús es el Cristo. Todos los apóstoles, los profetas, los sacerdotes anunciaban y creían que alguien vendría, y este alguien tomó nombre. Mateo 1:21 llamará su nombre Jesús, y él cumple la obra del Cristo. Por eso yo ahora, en este momento, debo de aferrarme a esta fe. Debo de creer precisamente que ese Jesús es el Cristo. Porque esta es la fe que las Escrituras demandan y la fe que produce la vida eterna. Quiero que demos gracias a Dios, que pidamos de claridad en la palabra, porque nadie nace aprendido. Esto es a través del movimiento de la palabra, del escuchar, ver toda la Escritura. ¿Qué es lo que habla? No son 66 mensajes diferentes, todos hablan de uno solo. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo, Señor, por lo que tú permites. Te pido específicamente por estas personas que escucharon, que estuvieron aquí, Padre Celestial. Dales la gracia y la misericordia, que sigan aferrándose al Evangelio de Dios, a tu Evangelio, Señor, a este Hijo que has mandado en rescate de nosotros, porque estábamos en las garras del enemigo, en las tinieblas, Señor, y Satanás nos tenía esclavizados en el pecado, separados de ti y separados de ti, ser Padre Celestial. Por eso prometiste a tu Hijo que tomó carne, según Juan 1:14. Y este Hijo vino a cumplir la palabra, vino a liberarnos, a hacernos libres. Por eso dice que la verdad os hará libres. Esta verdad eres tú, Señor. Gracias, Padre Celestial. Permítenos seguir compartiendo, permítenos seguir escuchando, seguir exponiéndonos, Padre, al Evangelio, y que nuestra fe pueda rebosar, porque tu palabra dice que si alguno está falto de fe, pídala al Señor y Él os la dará sin reproche. Gracias porque somos tus hijos y porque nos has mirado, Señor. Tu mirada está en nosotros, nuestras familias, nuestras casas, Padre Celestial. Permítenos compartir esta gran verdad. Permítenos y abre las puertas del evangelismo, Señor, para que tu evangelio sea proclamado y esperemos y preparemos tu venida, Señor, por segunda vez, que ya no vienes en relación con el pecado, sino a gobernar, Padre. Y seremos coherederos contigo. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, oramos. Amén y amén.